Bien, bienvenidos estudiantes a la segunda sesión de Historia de segundo grado, parte 2. Vamos a darle continuidad al tema. Un momento, vamos a buscar el archivo correspondiente. Bien, estuvimos hablando de que el tema a tratar hoy es el tema número 5, la resistencia indígena. Vamos a hablar de la sublevación de Manco Inca en 1536, sus antecedentes, también pretextos y acciones, y de los incas de Vilcabamba. Es algo interesante porque también está Zaire Tupac, Titucusi Yupanqui, Tupac Amaru, movimiento del Taqui Oncoy, y la actividad que vamos a dejar, la actividad domiciliaria. Ahora bien, vamos a buscar el material audiovisual que tenemos siempre preparado acá. Un momento, voy a dejar de compartir un momentico la pantalla, ya que tengo un problemita de almacenamiento. Un momentico, que tengo el disco demasiado lleno de archivos y me está impidiendo grabar un momento la clase, lo cual es perjudicial para mí. Ahora sí, muchachos, vamos a otra vez a compartir pantalla. Bien, y vamos a acceder a lo que es esta parte de la resistencia indígena. Quiero mostrarte un video de los incas de Vilcabamba, no sin antes hablar de lo que es los antecedentes de esta resistencia. Y es que Pizarro designó un sucesor de Tupahualpa, a Manco Inca, y este hijo también de Huayna Capa, pero en el transcurso del tiempo Manco Inca se dio cuenta de la verdadera intención de los españoles y de la misma manera que era testigo presencial de la serie de atropellos que cometían contra su hermano de raza. Por este motivo organizó una sublevación con la finalidad de arrojarlos del Cusco. Tomó como pretexto para salir del Cusco el ir a recoger más oro y plata del interior del imperio y llevó a todos sus súbditos en contra de los invasores. Y pues eso fue en el año de 1536. Entre las acciones tenemos que avanzó hacia el Cusco, se apoderó de la fortaleza de Sacsayhuamán, desde donde atacó constantemente a los españoles. El asedio del Cusco por parte del Manco Inca se prolongó por varios meses y Juan Pizarro fue encomendado de asalto a la fortaleza de Sacsayhuamán. La lucha fue tenaz hasta que el último reducto encontró el valeroso Cauide. Contribuyó a la derrota de Manco Inca y la oportunidad de Almagro al Cusco luego de su fracasada expedición a Chile. Manco Inca se retiró de Vilcamba, desde donde organizó partidos de hostilización contra los invasores españoles. Murió asesinado en 1544 y la sublevación de Manco Inca significa pues la toma de la conciencia del pueblo indígena. Pero hay que hablar de estos personajes, los incas de Vilcabamba. Y por acá tenemos un material excelente, espero que lo puedas degustar. En la vida de los habitantes del imperio incaico en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, el linaje inca se mantuvo vivo en la sangre de los sucesores de Huayna Cápac. Los mismos propusieron tenaz resistencia a la destrucción de su cultura y a la coacción de su libertad. Proyecto Panaca presenta en este video los incas de Vilcabamba.
La resistencia de los hijos del sol. Manco Inca. Joven noble, hijo del Inca Huayna Cápac y de la Colla Mamaruntu, habiendo tomado conocimiento de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, recibe al invasor Francisco Pizarro para reclamar su derecho de sucesión y ser nombrado Inca del Imperio, logrando su cometido el 16 de noviembre de 1533, pactándose así una alianza político-militar entre ambas fuerzas. Manco Inca atribuía una naturaleza divina a los españoles y habiendo sufrido las atrocidades cometidas por el general atahualpista Apo Quisquis en contra de la nobleza cusqueña partidaria de Huasca durante la guerra fratricida, no dudó en que los nuevos viracochas restablecerían el orden destruido por Atahualpa y actuarían en favor de él y del Tahuantinsuyo. Así, envió a sus tropas a pelear junto a Francisco Pizarro contra el general Quisquispa, cayendo este derrotado en la batalla de Anta. Con el paso del tiempo, Manco Inca se daría cuenta que los extranjeros a los que brindaba su apoyo no eran los viracochas que él imaginaba, sino invasores que debido a su codicia saqueaban indiscriminadamente los recintos sagrados de la ciudad imperial, violentando el ayahuasca o casa de las mujeres escogidas y una serie de abusos sistemáticos, siendo todos ellos motivos suficientes por los cuales rompería la alianza pactada y lo llevaría a encabezar una rebelión contra la dominación española. En 1534, Manco Inca fue apresado por Juan y Gonzalo Pizarro, quienes lo torturaron tratando de conseguir que confiese dónde podían encontrar más tesoros y riquezas. Este tormento contra el Inca duraría hasta 1536, cuando logra que Hernando Pizarro lo libere bajo la promesa de conseguir y entregarle varias estatuas de oro en todas partes del territorio. Ya libre y con la ayuda del Huilapú, o sumo sacerdote del sol, logra reunir un ejército de aproximadamente 40.000 guerreros para tomar Cusco y atacar la ciudad de Lima, donde ya se encontraba el invasor Francisco Pizarro. El 3 de mayo de 1536, Cusco amanecería rodeado por el ejército de Manco Inca, presto a enfrentarse al ejército de los hermanos Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro, quienes tenían bajo su mando aproximadamente 200 españoles y miles de indios aliados, pertenecientes a las etnias Cañari, Chachapoyas, Huancas, Chancas, etc., así como la ayuda de Pasac Inca y Pauyo Inca, hermano e hijo de Huayna Cápac respectivamente, quienes se sumaron a las fuerzas invasoras. Este ataque, conocido como el sitio de Cusco, fue tan arrollador que los españoles creyeron que perderían la ciudad. El ejército de Manco Inca hacía sonar sus pututos y había logrado capturar la fortaleza de Sacsayhuamán. Cusco ardía en el fragor de la batalla, atacado por los cuatro lados, y fue entonces que Hernando Pizarro decidió romper el cerco en el que Manco Inca los había colocado, escapando a campo abierto y logrando atraer a los guerreros incas, a los que hizo caer bajo las patas de sus caballos. En el contraataque, Juan Pizarro busca recapturar Sacsayhuamán. Sin embargo, es tumbado de su caballo por una pedrada disparada por una onda sobre su cabeza descubierta, muriendo días después. Hernando Pizarro entonces hace uso de escaleras para trepar por los muros de la fortaleza, logrando que los soldados de Manco Inca abandonen sus puestos al sufrir la escasez de comida, agua y refuerzos, permaneciendo solo aquellos que se encontraban en los torreones, los que se mantuvieron en el hasta el final. Tal es el caso de Cahuide, también llamado Cuyash, quien defendía el torreón de Puyumarca, uno de los tres torreones de Sacsayhuamán, con tal coraje y valor que prefirió morir que caer prisionero en manos invasoras, arrojándose desde lo más alto del torreón, puesto que era sabido que los soldados españoles querían capturarlo con vida. Sacsayhuamán fue recapturada por los invasores el 16 de mayo de 1536 y posteriormente destruida por estos, quedando en la actualidad solo las rocas que no pudieron ser movidas. Enterado Francisco Pizarro de la batalla llevada a cabo en Cusco, decide enviar refuerzos que auxilien a los invasores sitiados. Sin embargo, Manco Inca decide enviar a su experimentado capitán, Quiso Yupanqui, quien fuera hijo de Tupac Inca Yupanqui, a obstaculizar dicha ayuda. Entre mayo y julio de 1536, el ejército inca logra desbaratar hasta 4 expediciones enviadas por Pizarro. Decidido a avanzar hacia Lima, Quiso Yupanqui contaba con un ejército conformado por cusqueños,
huancas, yauyos, angares y demás etnias. Acampó en las faldas de un cerro, previamente capturado por su ejército, y destruyó una cruz que se encontraba clavada en dicho lugar. Ingresó hasta la plaza principal, luchando contra el ejército español y los pueblos aliados, hasta que la lanza de Pedro Martín de Sicilia logra atravesarlo y darle muerte. Caído Quisuyupanqui, el ejército inca empezó a disgregarse, confundido además por la traición de los huancas, quienes no atacaron según la estrategia ordenada, debido a que habían sido obligados a pelear por la causa inca. En noviembre de 1536, los sobrevivientes decidieron retirarse a la Sierra Central. El día en que cayó Quisuyupanqui, los españoles colocaron en señal de victoria una enorme cruz en la cumbre del cerro donde se había destruido la primera cruz, nombrándolo San Cristóbal. Pizarro logra entonces enviar una expedición con éxito a Cusco para auxiliar a los invasores que aún luchaban contra el ejército de Manco Inca. Alonso de Alvarado y su contingente logra sofocar la resistencia indígena, dando final al sitio de Cusco, retirándose el Inca a su cuartel general, la fortaleza de Ollantaytambo, desde donde continuaría su hostigamiento y asedio a las fuerzas invasoras, pero esta vez ya con armadura, caballos y armas hispanas. Es en esta situación que Diego de Almagro, el Viejo, socio de Pizarro y partícipe de la invasión, regresa al Cusco proveniente del sur, actual Chile, luego de una fracasada expedición a su nueva gobernación en búsqueda de riquezas y tesoros, lo que más tarde iniciaría las guerras civiles entre los invasores españoles. Manco Inca, enterado de esto, y además al percatarse que los depósitos de alimentos del imperio se encontraban vacíos, decide cesar su asedio al Cusco después de casi 9 meses de lucha y retirarse a Vilcabamba, zona ubicada al noroeste del Cusco, donde permaneció desde 1538, dirigiendo acciones desde Huánuco hasta el Collao contra los invasores y sus aliados. En 1542, otorga asilo a un grupo de soldados almagristas, quienes huían de la corona española al haberse rebelado contra ella de la mano de su líder, Diego de Almagro el Mozo, hijo de Almagro el Viejo, derrotado en la batalla de Chupas en la denominada Guerra de las Fronteras, que enfrentó a los invasores entre ellos por la posesión del Cusco y sus riquezas. Sin embargo, esta decisión le costaría la vida al primer Inca de Vilcabamba, puesto que Alonso de Toro, teniente gobernador en ese entonces de Cusco, ofreció a los almagristas refugiados el perdón por su insurrección si daban muerte a Manco Inca. Fue así que, sin dudarlo, en 1545, y durante una partida del juego llamado Error, que compartían con el Inca, 7 almagristas descargaron sobre él sus puñales, cuchillos y espadas, dejando muy malherido al Inca, quien se encontraba desarmado, muriendo 3 días después. Este hecho fue observado por su hijo, Titu Cusi Yupanqui, quien se salvó del ataque escapando a los montes. ¿Y por qué Manco Inca aceptó recibir como refugiados a estos almagristas? Por la lucha que libró en el pasado junto a Diego de Almagro contra el general atahualpista Apo Quisqueya. El recuerdo de sangrar juntos en batalla le costó a él la vida y al pueblo quechua la esperanza de expulsar a los invasores de Tahuantinsuyo. Zairi Túpac, hijo de Manco Inca y Cuchimacaipe, luego de la muerte de su padre asumió el control de Vilcabamba. Para este momento, la resistencia bélica en el Tahuantinsuyo se había desplegado, pero sin llegar a desaparecer, motivo por el cual los españoles aún buscaban la manera de acabar con el bastión en que se había convertido Vilcabamba. Por ello, buscaron negociar con el Inca, aceptando sin Túpac reunirse con el entonces virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza. Como resultado de dicha negociación y a cambio de una promesa de paz, Zairi Túpac recibió un palacio en Cusco, tierras en el Valle de Yucay, dinero y un escudo de armas. Zairi Túpac falleció envenenado por Francisco Chiche, jefe Cañari, quien disputaba al Inca las tierras del Valle de Yucay, ubicado en la provincia de Urubamba, al noreste de Cusco. Un momento, este es publicidad. Y es que el video está bastante ilustrado. Me gusta mucho ese tipo de animaciones. Sí. Vamos a continuar. Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco Inca, asumió el título de Inca de Vilcabamba a la muerte de Zairi Túpac en 1572, atacando las encomiendas y a los extranjeros que se acercaban a la fortaleza, hasta que el virrey
firmó con el Inca la llamada Paz de Acobamba, la misma que establecía que el hijo de Titu Cusi, Quispetu, se casaría con Beatriz Clara Coya, hija de Sairitupa, heredando las tierras de su difunto suegro, además de quedarse en Vilcabamba sin realizar acciones bélicas contra los españoles. Titu Cusi se bautizaría con el nombre de Diego Castro por el fraile agustino Fray Marcos García. Los acuerdos de Acobamba no se cumplieron en su totalidad, puesto que en 1570 la situación se volvió más tensa con la llegada del virrey Francisco de Toledo, que coincidió con la muerte de Titu Cusi, según se dice, a manos de los curas que la adoctrinaban, siendo nombrado entonces como nuevo Inca Tupac Amaru I. Tupac Amaru I, último Inca de Vilcabamba y hermano de Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru rompió con toda negociación realizada por sus predecesores y los invasores españoles, cerró las fronteras y los caminos hacia Vilcabamba y declaró la guerra al Estado español, dispuesto a luchar hasta la muerte. En respuesta, en 1572, el virrey Toledo declaró a la zona de Vilcabamba como zona de guerra y realizó campañas militares para destruir el baluarte inca. Tupac Amaru no pudo contener las embestidas del español y se retiró hacia la selva, abandonando la fortaleza de Vilcabamba, la misma que quedó vacía a la llegada del ejército invasor. Fue el capitán Agustín García de Loyola quien capturaría a Tupac Amaru y a su familia, trasladándolos al Cusco, donde el virrey Toledo los condenó a la pena de muerte. El Inca fue decapitado a la edad de 28 años el 24 de septiembre de 1572, siendo su cabeza colocada en una picota y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Con su muerte se terminarían 40 años de resistencia bélica ejercida por los descendientes del linaje Inca, pero nacería el mito, el renacimiento del Inca muerto, la llegada de un Salvador que restablecería el caos originado por los invasores españoles, el resurgimiento de Incarrí. El cuerpo y la cabeza se unirán bajo la tierra y cuando ese momento llegue, el Inca resucitará, también sus dioses. Entonces los españoles serán derrotados y surgirá un nuevo orden, y los indios volverán a ocupar el lugar que merecen. 200 años después, el mito tomaría forma en otro descendiente del linaje inca, José Gabriel Condorcanqui, llamado Tupac Amaru II. Bien, vamos a cerrar aquí, vamos a abrir el material PDF y es que este tipo de ilustraciones son las que no te duermen, pero son ilustraciones muy animadas, de hecho te explica lo que aconteció en Vilcabamba. Dice que en nuestro libro, vámonos ahora a lo que son las apreciaciones de nuestro libro, ¿te pudiste ver la leyenda del Incarrí? Bueno, sí, ya va. Vamos a quitar acá. Un momentico. A darle pausa. Ok. Esa famosa leyenda del Incarrí que trata de que la cabeza se va a ir uniendo, porque fue una cabeza enterrada, se va a ir uniendo y volverá a renacer, pues, en cuerpo completo. Entonces esta leyenda surge, viste que estuvimos hablando de Francisco Pizarro, ya en clases pasadas hemos visto lo que fue la muerte de él, pero en lo que es la historia, hay momentos en que de repente se escapan colaciones de memoria, de repente no, hoy te cuento la historia de mi vida y omito detalles, pero que mañana me voy a acordar y te las voy a traer a colación. Vimos lo que fue la muerte de Francisco Pizarro, cómo fue la muerte de Diego Almagro, pero las vimos por encimitas en las clases anteriores. Y es que aquí, en esta parte de los incas de Vilcabamba, hacen mención también a estos personajes famosos de la conquista. Ahora, nos trasladamos a nuestro libro y ¿qué podemos anexar a todo ello? Bueno, que las montañas de Vilcabamba quedan en Cusco, al noreste de Cusco, y es que Cusco era lo más preciado, era lo que quería todo conquistador, adueñarse de ella. Y allí radicó Manco Inca II y encaró la resistencia hasta que falleció.
El imperio de los incas cayó realmente en el año de 1572 después de una tensa resistencia, o sea, tantos años de lucha. En el video escuchamos a estos personajes, Zairi Tupac y Titu Cusi Yupanqui, si no los pronuncio bien, muchachos, bueno, entiéndanme que son nombres extraños. Y es que Zairi Tupac reemplazó a Mancolcan, su hijo, cuando tenía 23 años de virrey, Marqués de Cañete, lo invitó a dejar Vilcabamba para recibir los derechos que le correspondía a cambio de cristianizarse y volverse vasallo, o sea, un servidor del emperador. Y en respuesta de esto, Zairi Tupac a la ciudad de los reyes, que es la ciudad de Lima, en la que se le otorgaba tierras, indios, rentas, bueno, él falleció a los 26 años en 1560. En parte de la historia te pudiste dar cuenta que hay un personaje en particular que le sucedió algo parecido a Atahualpa. Lo obligaron a creer en su creencia religiosa católica que venían los españoles. Y no es que estoy en contra del catolicismo, sino que estoy en contra de las imponencias. Cuando tu mamá te quiere decir, mira, te tienes que colocar esta camisa, estos zapatos y a ti no te gusta, no es tu manera, no es tu estilo y te obligan a algo que tú no quieres. Suele pasar, pero no conmigo, no conmigo. Suele suceder, por lo menos hay jóvenes que los padres los obligan, que son más que todos los padres cuando son evangélicos, los obligan a ir a la iglesia, tienes que ir, a juro, porque si no vas es el diablo que te está manipulando y bla, 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 bla. ¿Y qué hace el muchacho? A juro, va a la iglesia. Y una vez que está en la iglesia, ¿qué le dicen los papás? Cambia esa cara. O sea, como que no me gusta y tengo que cambiar la cara de que no. No sé, yo fui una que fui obligada a cosas que no me gustaban y me decían, cambia la cara, porque estamos en la casa de Dios. Y yo por dentro, pero estoy obligada, ¿cómo hago? Tenía 14 años y no podía hacer nada. Entonces, Atahualpa lo obligaron a dejar sus creencias de su dios Sol, Huiracocha, por doblegarse a la fe católica y cambiar su nombre al recibir el bautismo, cambiar su nombre de ser Atahualpa a llamarse a Juan. Y esto sucede cuando él es capturado y sentenciado ya a muerte. Claro, ellos le decían, vas a morir igualito, pero en vez de morir en hoguera, vas a morir a garrote. Entonces va a ser una muerte menos dolorosa que la otra. Pero es bueno que recibas los votos cristianos y te cambies el nombre, porque así tienes una muerte un poquito mejor, igualito y va a morir. Entonces, algo así le pasó a uno de estos personajes que también lo obligaron a cristianizarse, a adoctrinarse en algo que no quería. Entonces, tenemos aquí a Titu Cusi Yupanqui, que se proclamó inca a la muerte de Zairi Tupac, con el que se identificaron las guerrillas, aunque aceptó ser cristianizado sin abandonar su pueblo, que era Vilcabamba. El virrey Toledo intentó atraerlo, pero el Inca puso condiciones como, pues fue muy más astuto, porque él hizo una negociación. Vamos a ver qué pareció esta negociación. Y es que él le dijo, bueno, te voy a traer, quiero que vengas para acá, pero el Inca le dijo, no, 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 yo tengo ciertas condiciones. Eso es como cuando usted sabe que usted es una pieza clave y le ponen, usted ya sabe su jefe que se va a retirar. No me voy a retirar porque, bueno, me estoy dando cuenta que hay cosas que no me gustan. Vamos a suponer. Y entonces el jefe te dice, pero ¿por qué te vas a retirar? Bueno, porque primero el pago, no me gusta ese pago que tú me estás dando. La modalidad en que me pagas mensual. Aparte, todo el trabajo que tengo que hacer por ganarme ese dinero. Me voy para otro sitio donde me van a pagar mejor. Pero resulta que en ese trabajo te necesitan porque eres útil, eres una pieza clave y entonces acuden a las negociaciones. Entonces ahí es cuando dice, bueno, está bien, no te puedo atraer a juro, pero
Y el Inca dijo, bueno, yo voy a ceder a tus peticiones, pero estas son las condiciones. Primero, reconóceme como hijo ilustre de los incas, para empezar. Yo no soy cualquier nativo, yo no soy cualquier inca así que tú has tratado, no, no. A mí primero me vas a reconocer como que soy hijo de ilustre de los incas, para empezar. Reconóceme, yo te reconozco como virrey, pero reconóceme tú también. Y me debes devolver los palacios y tierras del padre, que en este caso era Manco Inca. Y tienes que devolver eso. Y finalmente, él decidió declararse servidor del rey de España si aceptaba dichas condiciones. O sea, tú te pongo esto y si me lo aceptas, chévere, me puedo declarar servidor del rey de España. Porque ya yo sé que hacer este tipo de negociaciones, ellos saben, los españoles saben que no están tratando con cualquier inca, sino con un inca, hijo de uno de los gran ilustres de los incas. Entonces, este pacto parecía inminente, pero falleció de manera inesperada. Un momentico que se me abrió Zoom. Y es que tengo un problemito ahorita, tengo que hacer un reseteo a la computadora. Hay muchas Claro, claro. ocupadas. Entonces tenemos aquí, y aunque sonó muy bien, bueno, este pacto no fue cuajado como tal, porque bueno, finalmente falleció esta persona de manera inesperada. De hecho, esto no fue el detenimiento para poder continuar con estas negociaciones. Y es que luego surge Tupac Amaru. Y Tupac Amaru gobernó Vilcabamba durante un año después de haber abandonado la Casa de las Vírgenes del Sol, que ahí estaba dedicado al culto religioso. Dice que al ascender al trono, este último hijo de Manco Inca rompió todo trato con los españoles e hizo saber al virrey Toledo que Vilcabamba no se rendiría jamás. Y el Inca procedió a incendiar los palacios, destruir los depósitos de víveres y se internó en la selva. Este fue el último que nosotros vimos en el video, el que hizo la resistencia, el que bloqueó todo paso hacia Vilcabamba, y los españoles reconocieron Vilcabamba como un territorio del enemigo, un territorio que se resistía a acatar las órdenes de los españoles. Entonces ya lo último, como vio que era inminente, que bueno, sí, ya no puedo hacer más resistencia, ya los hombres se me están muriendo, las fortalezas, los tropiezos que les pongo para que no me invadan, ya se me están haciendo cortos. Entonces prefirió internarse en la selva para engañar al enemigo. Pero Tupac Amaru fue capturado tras una intensa búsqueda. Fue más buscado Tupac Amaru que el mismo Pablo Escobar en Colombia. Imagínense que Pablo Escobar conteniendo... Wow. ¿En serio? Sí, porque Pablo Wow. Escobar con toda la tecnología que tenía, con los teléfonos satelitales, la Wow, cantidad Pablo de sicarios que Escobar. tenía, lo terminaron capturando. ¿Ves? Y Ala, pero Pablo Escobarazo. sí, muy buena la historia. Historia, literal. Sí, Es una historia eso. muy buena. Yo vi todas las series completas, la he visto ya 2 veces de manera repetitiva, que es muy buena. Yo tengo Netflix, pero no la he visto. No Ajá, sé yo por qué no la la vi veo. por Netflix y es Yo interesante. también tengo, pero no la he visto. Pero no sé, es que a veces no me gusta. No sé, es que a veces las series como que me dan sueño. Pero voy a verla, voy a verla. Bueno, yo la primera vez me vacilaba o disfrutaba hasta 3, 4 series en un día. Las series duran ¿Así? 40, 43 minutos, pero era interesante la trama una tras de otra, que teniendo toda la tecnología, bueno, al final lo capturaron. Y es que tampoco él era Y el una... Chapo Guzmán, no, el Chapo Guzmán se llegó a conocer Ajá, con... No, dicen que sale en la serie, pero dicen que no es verdad. O no sé, no se sabe. Lo que pasa es que la trama en el caso de Pablo Escobar hay mucha ficción, ¿ves? Porque es una trama. Hay cosas que fueron verdad, que son las que salen, las muestran como el periodismo real, lo que aconteció cuando explotó la bomba, cuando mataron a Galán, salen las partes que fueron verdad. Pero también hay ciertas tramas, igual con alias JJ, también hay ciertas cosas que no son más que todo para atraer al público. Igual con el ¿Y crees Señor que de sea los... verdad que el Chapo se haya conocido con Bueno, Pablo? imagínate que en el caso de este chico Tupamaru, fue capturado tras una intensa búsqueda. Entonces,
¿Por qué digo que fue más difícil buscar a Tupac Amaru? Porque no había tecnología. ¿Dónde Carrizo lo iban a encontrar? Se había pura selva, donde habían animales peligrosos, serpientes. Entonces, Sí. con todo y eso, la captura de Tupac Amaru fue difícil. Sin embargo, lo lograron capturar tras una larga, arduo proceso para el trabajo, indagar dónde meterse, y es difícil. Ya uno con tecnología uno se ubica, pero ¿sabes qué es lo que no es tener tecnología? Pues Tupac Amaru sabía dónde se estaba metiendo, porque conocían estas tierras, le llevaba una ventaja a los españoles. Y la ventaja era que los españoles no conocían muy bien los territorios de acá, en cambio que él sí, y sabía dónde meterse, pero lastimosamente, me imagino que hubo un soplón y dieron con él. Y entonces eh, lo tomaron como que, bueno, fue una traición, mira, ve. Y es que no me equivoqué, Tupac Amaru fue capturado tras intensa búsqueda a causa de la traición de un curaca partidario. Hubo decir que alguien lo delató, porque sabían dónde se podía esconder. Y este personaje fue llevado al Cusco y encerrado en el palacio para ser sometido a un juicio. Y fue el último que vimos en el video que murió decapitado, y su cabeza fue expuesta en la plaza de Huaycata, una plaza mayor, en el año de 1572. Antes de morir fue bautizado con el nombre de Felipe, y es que te vuelvo a repetir, tenían una condenada maña, porque de verdad que no le consigo lógica de obligar a alguien a creer en su Dios, cambiarle el nombre y al final igualito lo vas a matar. No le consigo lógica. Y ya sucedió con Atahualpa, sucedió con eh, uno que estaba anterior a él, y con este señor también vuelve a suceder. Prácticamente, ¿ves? Fue bautizado y le ponen, en vez de ser llamado Tupac Amaru, ahora se llamaba Felipe. Igualito le decapitaron. Entonces, de Tupac Amaru surge la leyenda del Incarri o el Incarrí, y de esta manera se concluye trágicamente el primer intento de recuperar el Tahuantinsuyo. Eso era todo lo que querían, era volver a rescatar lo que habían perdido gracias a los españolillos. Ahora bien, nos quedan 4 minutos de la clase y tenemos que hacer mención del movimiento del Taquioncoya en 1565. ¿Y va a haber otra sesión? Oye, no. No, ya son 2 sesiones. La primera, que es de 10:40 a 11:20, y luego tenemos la segunda de 11:20 a 12, y ya, son 2 sesiones. Entonces, por último, tenemos que hacer mención de este movimiento, que fue un movimiento religioso y también político. Como cosa rara, la religión y la política mezclándose, donde tuvo vínculos muy fuertes con la resistencia en Vilcabamba durante Tupanqui, y es probable que se haya inspirado como parte del movimiento general de resistencia. Y esto se extendió por Huamanga, Arequipa, Lima y Chaco. Taquionco significa literalmente enfermedad de la danza o enfermedad del canto. Y los seguidores de este movimiento anunciaban el retorno de la antigua religión, la revolución del Inca como hijo del sol y el único gobernante del Tahuantinsuyo. Se manifestaba como un movimiento indígena que pretendía restaurar el culto a las huacas, o sea, las cosas sagradas, las antiguas ceremonias de baile, los taquis, y los sacrificios de llama, molle, quita, así como el culto secreto de los conapas o amuletos de piedra. Entonces, toda esta resistencia indígena era porque deseaban los incas recuperar otra vez lo que era el Tahuantinsuyo, pero esto fue imposible. Y es que los incas ganaron también el repudio de otras tribus que existían, porque no nada más estaban los incas, habían otras tribus, otros poblados que fueron obligados por los incas a ser sometidos. Bueno, ellos los sometieron a sus políticas, pues a sus ordenanzas. Y a estos poblados, al ser sometidos y ven que llegan los españoles y ven que los españoles quieren destruir este imperio, ellos se alían con los españoles
porque es como que usted el enemigo suyo, un enemigo que usted tenga, lo obliga a hacer algo. Vamos a suponer que usted tiene, bueno, de por sí tu mamá creo que tiene un negocio, algo así vi yo en los estados. Sí, también, Ok, también. imagínate que venga un delincuente, Dios guarde, y porque ella tiene ese negocio, tienes que pagar un dinero por estar allí. ¿Ve? Es ilegal, claro que es ilegal porque de por sí tu mamá debe pagar un alquiler o es dueña de ese sitio, pero esta No, persona, en sí es la dueña, porque mi papá como falleció, mi papá también se dedicaba a ese negocio. Pero es bueno, la dueña, no, es la dueña. imagínate que No puedo. tiene toda la legalidad de abrir su negocio, pero hay una persona que le cobra un cupo. No sé si se le dice así o se le llama llave. Por ella abrir ese negocio, mira, yo me acerco, vamos a suponer que soy yo y le digo, mira, yo sé que esto es tuyo, pero si tú no me das una cuota semanal, esa cuota te voy a pedir 50 soles semanales. Y eso quiere decir que tú por esos 50 soles yo voy a evitar que alguien te vaya a robar. Y bueno, cuida tu Mm, integridad. Pero el día que tú no pagues eso, bueno, ya sabes lo que te va a ocurrir, ¿no? Te voy a mandar a robar porque no me quisiste pagar. Entonces, eso se le llama cupos en muchos sitios, otro se le llama llave, otro se le llama en pocas palabras extorsión. Si no me pagas, te voy a robar. Pues es una manera sí. prácticamente de robar. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo soy la que estoy cobrando los cupos en toda esa zona y semanalmente me entran 1.000 soles porque son varios puestos, pues, a la que yo supuestamente les cobro para tener y que cierto grado de seguridad. ¿Qué pasa? Que llegan unos colombianos y estos colombianos ven que, oye, me parece injusto lo que está sucediendo aquí, que la gente le vaya a cobrar cupo. Vamos a eliminar de raíz esta, esta modalidad. ¿Y por qué digo colombiano? Porque los colombianos son más guerrilleros, no todos, pero tienen ese espíritu de resistencia fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Los comerciantes dicen, me voy a aliar con los colombianos porque si ellos quieren eliminar esta gente que cobra cupo, yo me voy a aliar con ellos para que los saque porque me conviene. Entonces, de esta manera sucedió con los poblados que estaban cerca del Tanguantinsuyo. Ellos fueron obligados a reconocer al Tanguantinsuyo. Ellos no querían, pero fueron obligados. Cuando ven los españoles y ven que ellos quieren destruir este imperio, ay, me voy a aliar con los españoles y salgo de una vez de este dominio inca. Entonces, eso debilitó al imperio en gran manera. Entonces, se suscitaron muchas muertes, hubo resistencia porque el Tahuantinsuyo, bueno, a pesar de que habían hecho estas cosas, bueno, ellos lo veían bien, pues no lo veían tan mal, pero ellos querían recuperar su empoderamiento, sus tierras, sus palacios y todo, pero esto por lo último fracasó. Entonces, un momentico, entonces, esto es parte de lo que es la historia del Perú, de las conquistas, los viajes, y aquí tienes una actividad domiciliaria que va para tu libro, tu cuaderno, tu computadora, tus hojas, donde lo tengas plasmado. Porque Manco Inca se subleva contra los españoles, en contra de los españoles. Muy bien, lo puedes buscar en internet, puedes indagar en múltiples folletos. ¿Cuál es el pretexto de Manco Inca? ¿Por qué es derrotado Manco Inca? ¿Qué significado tiene la sublevación de Manco Inca? ¿En qué lugar se hace la resistencia indígena? Esto fue en Ilcabamba. ¿Quién fue Tupac Amaru y quién le sucedió? ¿Quién fue Tupamaro? Ajá, ¿y qué le sucedió? ¿En qué consiste el movimiento del Takion-Koi? Recuerda que esto es una danza, es un baile. Luego tienes aquí seleccionar verdadero y falso y vas a relacionar los años en que cayó el imperio, en qué año cayó el imperio. Profesora, eso me lo podría mandar ¿No por tienes el mensaje libro? para que... No, 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 no. Quiero imprimirlo y ya, para mandarle foto. Envíame entonces, para no mandártelo por WhatsApp, envíame tu correo a mi número el mismo, 998-199-571, me lo envías me envías tu correo y yo te lo envío por Por decir, WhatsApp te envío mi correo mejor ya. ¿Te al parece? correo, sí, envíame
el nombre de tu correo a mi número para yo saberlo y enviártelo ahorita mismo. Entonces la actividad domiciliaria es nada más lo que está en la página 19 y en la página 20 del tema 5. Ya en el tema 6 vamos a hablar del virreinato, su organización social, económica y religiosa. Aunque ya vimos el establecimiento del virreinato, bueno, seguimos ahondando en este tema. Entonces nos vamos a ver el día lunes, Daniel, en la clase es a esta misma hora, va a ser a partir de qué, de las 10:40. Entramos siempre Ya, a esa hora. ya, profe. Entonces, Daniel, nos estamos viendo el lunes. Vamos a cerrar la Ya. sesión. Profesora, pero ya yo por WhatsApp le mando mi correo y ya. Y Ajá, usted me lo manda. mándamelo para enviártelo ahorita mismo porque ahorita tengo a unos pacientes acá, todos están engripados, con fiebre, no es COVID, solamente es un malestar que tienen y es que yo Ya. también estoy quebrantada de salud, pero aquí estoy en mi camita dando mi clase. Igual. Está bien, profe. Entonces, bueno, Ya, profe. nos vemos, Daniel. Cuídese. Nos Igual, vemos. feliz Chao, semana. profesora.